El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 4. Sorprendida, levantó la mirada para encontrarse con la fría mirada azul de un vampiro que no debería haber estado allí. ¿Quién? Bramó Augustus al tiempo. Es él. El hombre que Nimbra ha elegido, dijo Noel, con lo que ella sabía que era una falta de respeto deliberada en su tono. Las enormes manos de Augusto se cerraron en puños. Voy a romperte tu escuálido cuello, chupasangre. Asegúrate de arrancarlo, o me regeneraré, respondió arrastrando las palabras, colocando su cuerpo en una postura cambiante. Basta. Nimbra no tenía ni idea de lo que Noel pensaba que estaba haciendo, pero trataría con ello después de haber resuelto el problema con Augustus. Noel es mi invitado, dijo el otro ángel. Y tú también, si no puedes comportarte como un ser civilizado. La puerta está ahí. Augustus le gruñó, traicionando los años que había pasado como guerrero en la corte de Titus, conquistando y saqueando. Te he esperado, ¿y me descartas por vampiro niño bonito? Nimbra sabía que debería haber estado enojada por lo único que sentía. Era un afecto exasperado. ¿De verdad crees que no sé sobre el harem de bailarinas que mantienes en tu castillo? Él tuvo la gracia de agachar la cabeza una fracción. Ninguna de ellas eres tú. El pasado es pasado, susurró colocando una mano sobre su pecho y poniéndose de puntillas para besarle la mandíbula. Adriel era un amigo de ambos y nos traicionó a los dos. No tienes que pagar la penitencia. Sus brazos la rodearon, sólidos y fuertes. Tú no eres una penitencia, Nimra. Pero tampoco soy tu guía. Le rozó las plumas de su ala derecha. Era una caricia familiar pero no íntima. Vete a casa, Augustus. Tus mujeres suspiran por ti. Gruñendo, este miró a Noel. Pon un moretón en su corazón y convertiré todo tu cuerpo en un moretón. Con eso se fue. Noel se quedó mirando hasta que el ángel desapareció de la vista. ¿Quién es Adriel? La mirada de Nimbra brilló con ira cuando éste estrelló contra él. No es asunto tuyo. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe en un alarde de frío temperamento. Estás aquí con un solo propósito. Muy cuidadosamente redactada, pensó Noel, mirando cómo caminaba hacia las puertas correderas que llevaban a los jardines y las abría. Cualquiera que escuchara llegaría a la conclusión obvia. Como he dicho, Noel, continuó Nimbra, ten cuidado de no ir demasiado lejos. No soy una doncella para que me protejas. Saliendo a los jardines con ella, no dijo nada hasta que llegaron a la orilla del arroyo que atravesaba su terreno, el agua fresca y clara. No. Estuvo de acuerdo, a sabiendas de que había cruzado la raya. Sin embargo, no podía formar una disculpa porque no lamentaba haber intervenido. Tienes una corte interesante, dijo en cambio cuando estuvo seguro de que estaba solo. El olor de la madreselva era pesado en el aire, aunque no podía hacer ninguna evidencia de la vid. ¿De verdad? El tono todavía tocado por el poder helado. Nimbra se sentó en el mismo banco de hierro forjado que había usado antes, sus alas hacia afuera detrás de ella, filamentos de topacio brillando a la luz del sol. Fen es tus ojos y tus oídos, y lo ha sido durante mucho tiempo, dijo, mientras que Amarilla solo fue convertida porque aliviaba su corazón saber que ella va a vivir, incluso después de que él haya partido de aquí. La respuesta de Nimbra no tuvo nada que hacer con sus conclusiones. Noel, entiendo esto. Nunca puedo parecer débil. Entiendo. La debilidad podía hacer que la mataran. Sin embargo, no hay debilidad en tener a un lobo a tu lado. Mientras que el lobo no aspire a tomar las riendas, este lobo no tiene el deseo. Acuclillándose, jugó con una roca del arroyo entre los dedos y regresó al tema de Fen y Amarilla. ¿Siempre eres tan amable con tu corte? Fen se ha ganado mucho más de lo que ha pedido, dijo Nimbra,
preguntándose si Noel era realmente capaz de ser su lobo sin aferrarse al poder. Le echaré terriblemente de menos cuando se vaya. Podía ver que había sorprendido a Noel con su confesión. Los ángeles, sobre todo los ancianos y los suficientemente poderosos para mantener territorios, no estaban destinados a ser criaturas emocionales o sentimentales. ¿A quién echarás de menos tú cuando se vayan?, preguntó ella, muy curiosa sobre lo que había detrás del escudo duro de su personalidad. ¿Tienes conocidos y amigos humanos? No esperaba que respondiera, así que cuando lo hizo, tuvo que ocultar su sorpresa. Solo décadas de experiencia lo hizo posible. Al menos Atriel había dejado con eso. Nací en un páramo inglés, dijo él. Su voz cambió traicionando la más mínima traza de un acento de tiempos pasados. Ella lo encontró fascinante. ¿Cuándo te convertiste?, preguntó. ¿Eras mayor? Los vampiros envejecían, pero tan lentamente que los cambios eran imperceptibles. Las líneas de madurez de la cara de Noel salieron en el curso de su vida humana. A los 32, dijo, sus ojos sobre una abeja regordeta que zumbaba sobre el arbusto de zarzamora, cargado de frutos a la derecha de Nimbra. Creí que había otra vida delante de mí, pero cuando me enteré de que la carretera estaba cortada, decidí que... demonios, también podría intentar convertirme en candidato. No esperaba ser elegido al primer intento. Nimbra le dio la cabeza, consciente de que los ángeles habrían luchado por reclamarlo para sus cortes. Este hombre tenía fuerza e inteligencia. ¿Esa otra vida implica a una mujer? No lo hace siempre. No había amargura en sus palabras. Ella eligió a otro, y yo no quería a nadie más. Después de convertirme, la vigilé a ella y a sus hijos, y en algún punto del camino me convertí en amigo más que en antiguo amante. Sus descendientes me llaman tío. Les lloro cuando mueren. Nimbra pensó en la salvaje belleza de la tierra azotada por el viento donde él había nacido. Encontró que le encajaba a la perfección. ¿Y todavía viven en los páramos? Un asentimiento. El pelo brillaba a la luz del sol. Están orgullosos, más orgullosos aún de la tierra que pueden llamar suya. ¿Y tú? El páramo se aferra a tu alma, dijo. Los ritmos de su tierra oscura y rica en su voz. Vuelvo cuando me llama. Obligada por la mirada al pasado de este hombre complejo, ella se encontró desplegando sus alas. El sol de Luisiana era una cálida caricia a través de sus plumas. ¿Por qué tu acento desaparece en una conversación normal? Se encogió de hombros. Ha pasado mucho tiempo, muchos años lejos de los páramos, pero lo visito de vez en cuando. Dejó caer la piedra y se puso de pie, más de 1,80 m de macho alto y musculoso, con una expresión que de repente fue todo profesional. Fen, Asirani, Christian y Amarilla, dijo, ¿son los únicos que tienen acceso a ti a ese nivel íntimo? Hay otro, dijo, consciente de que el momento había pasado. Exeter. Es un ángel que ha estado conmigo durante más de un siglo. Prefiere pasar un tiempo en su habitación de la ala oeste, encima de sus libros académicos. ¿Estará en la cena? Le pediré que asista. Era difícil pensar en el dulce y distraído Exeter, queriendo hacerle daño. No puedo sospechar de él, pero entonces no puedo sospechar de ninguno de ellos. En la actualidad no hay nada que apunte a alguno de ellos más que los otros, pero nadie puede ser eliminado. Con los brazos cruzados la miró. Augustus, cuéntame más sobre él. No hay nada que contar. Cerró las alas y se levantó. Es un amigo que cree que tiene que ser más, que le necesito para ser más. Ha sido manejado. Noel podía ver que Nimbra no estaba acostumbrada a ser cuestionada o empujada. No creo que Augustus considere que ha sido manejado. Una sonrisa de ojos fríos. Como hemos comentado anteriormente, dijo ella, esas cosas no son de tu incumbencia. Al contrario, cerró la distancia entre ellos y se apoyó las manos en las caderas. Los hombres frustrados hacen cosas estúpidas y a veces mortales.
Un débil ceño mientras ella estiraba una mano para quitarse una pequeña flor blanca que había caído sobre su hombro. No es Augustus, él siempre ha sido un amigo. No importa lo que elijas creer, sus sentimientos no son los de un amigo. Noel había visto la rabia sin límites en el rostro del gran ángel cuando Augustus se dio la cuenta de que aparentemente era Noel para Nimra. Unas líneas blancas bordearon su boca. Ese punto es discutible. Augustus me visita, pero no estaba aquí cuando pusieron la medianoche en mi té. Dijiste que confías en ciertos sirvientes con tu comida, señaló Noel. Un aroma exquisito y tentador se enroscó por sus venas, un olor que no tenía nada que ver con los jardines. Sin embargo, tu atención se centra claramente en tu corte interior, en la búsqueda del traidor. ¿Por qué? Los funcionarios son humanos. ¿Por qué se arriesgarían a un castigo letal? Preguntó con lo que parecía ser genuino asombro. Sus vidas ya no son tan cortas. Te sorprenderías de lo que arriesgan los mortales. Se pasó la mano por el pelo para sofocar las ganas de estirar la mano y retorcer un rizo negro a su lado en el dedo. Continuaba inquietándole la facilidad con la que ella le atraía cuando nada había penetrado en su adormecimiento interior durante meses. Especialmente cuando aún no había vislumbrado la naturaleza del poder que estaba a la raíz de su reputación. ¿A cuántos sirvientes tengo que tener en cuenta? 3, le informó Nimra. Violet, Sammy y Richard. Noel tomó nota mentalmente de los nombres y preguntó, ¿qué vas a hacer hoy? Obviamente, todavía molesta con él por atravesar a estar en desacuerdo con ella, le lanzó una mirada de pura arrogancia regia. Una vez más, no es nada que necesite saber. Él tenía solo 221 años de edad, pero había pasado ese tiempo en la fila de los hombres del arcángel. Los últimos 100 años en la guardia, justo debajo de los 7, poseía su propia arrogancia. Puede que no lo sea, dijo, dando un paso lo suficientemente cerca para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada, algo que sabía que no le gustaría. Pero estaba siendo educado y civilizado, tratando de entablar una conversación. Nimra entrecerró los ojos una fracción. Pues creo que nunca has sido educado y civilizado. Deja de hacer el esfuerzo. Es ridículo. La declaración le sorprendió tanto que le hizo reír. El sonido áspero e inusual. Los músculos de su pecho se estiraron de un modo que no habían hecho durante mucho tiempo. Nimbra se vio sorprendida por el impacto de la risa de Noel, por la forma que transformó su rostro. Iluminando el azul de sus ojos, era un vistazo a quien había sido antes de los acontecimientos del refugio. Un hombre con una pizca de maldad en los ojos y la capacidad de reírse de sí mismo. Por eso, cuando le tendió el codo en invitación, ella deslizó la mano en el hueco de su brazo. El calor de su cuerpo se filtró a través de la delgada tela de camisa que llevaba entrerrayada hasta los codos. Para tocar su piel, sus músculos fluían bajo sus dedos mientras caminaba. Por un momento, olvidó que era un ángel 400 años mayor que él. Un ángel al que alguien quería muerta y que simplemente se convirtió en una mujer paseando con un hombre guapo que estaba empezando a fascinarla, con bordes ásperos y todo. 3 días después, Noel tenía una idea muy buena de cómo funcionaba la corte. Nimra era el centro indiscutible, pero no era una prima donna. La palabra corte era en realidad un nombre inapropiado. Este no era un lugar extravagante, con cenas de gala todas las noches y cortesanos vestidos para impresionar con la tarea principal de tener un buen aspecto y besar culos. La corte de Nimbra era una unidad altamente funcional. La habilidad capaz de sus hombres y mujeres evidente. Christian, quien no mostró ningún signo de deshielo ante la presencia de Noel, manejaba los negocios del día a día, incluyendo la gestión de las inversiones que mantenía la riqueza de la corte. Estaba ayudando en ciertas tareas por Fen, aunque por lo que Noel había visto era más bien una relación entre mentor y protegido. Fen estaba pasando la antorcha a Christian, quien podría ser mayor en años,
pero era más joven en experiencia. Asirani, por el contrario, era la secretaria social de Nimra. Rechaza la mayoría de las invitaciones, dijo la vampira frustrada el segundo día, lo que hace mi trabajo muy fácil. Sin embargo, las invitaciones de los otros ángeles, los vampiros de alto nivel y humanos deseos de contactar con el ángel reinante, seguían llegando, lo que significaba que Asirani se mantendría ocupada. Exeter, el erudito, estaba a la altura de la reputación. Un individuo de apariencia excéntrica con mechones de pelos grises que sobresalían en todas direcciones y alas de un sorprendente amarillo profundo, acariciado con cobre, que parecía pasar su tiempo con la cabeza en las nubes. Sin embargo, una mirada más cercana demostró que era una fuente de asesoramiento e información para Nimbra a la hora de la política angelical. Fen, por el contrario, se mantenía al tanto en lo que se refería a poblaciones de vampiros y humanos. Era solo Amarilla, quien parecía no tener ninguna posesión real, aparte de cuidar de su padre. ¿Te quedas en esta corte con Fen?, le preguntó esa noche, después de una rara cena formal, mientras estaban en el balcón bajo la luz plateada de una media luna. El aire húmedo se mezclaba con los sonidos de los insectos que se ocupaban en sus asuntos y la oscuridad exuberante del pantano. La otra vampira tomó un sorbo de una copa de líquido color rojo sangre que cantaba los propios sentidos de Noel, pero se había alimentado antes, por lo que el hambre no era nada urgente. Simplemente tarareaba una conciencia del potente sabor del hierro. Antes, había ignorado la copa en su mano para centrarse en el pulso del cuello, de la muñeca, pero la idea de poner la boca sobre su piel, la piel de cualquiera, de tener a alguien cerca, hacía que todo su cuerpo se estremeciera. El hambre se apagaba con violencia a finalidad. No, dijo al fin, moviendo la lengua para reconocer una gota de sangre del lleno labio inferior. Le debo mi lealtad a Nimra, por el momento en que fui convertida y, aunque no tengo nada con que comprobarlo, los otros dicen que este es un buen territorio. He escuchado historias de otras cortes que hicieron que se me erizara el vello de los brazos. Noel sabía que esas historias eran más propensas a ser verdad que no. Muchos inmortales eran tan inhumanos que consideraban a los seres humanos y a los vampiros meros juguetes para sus entrenamientos. Gobernando a través de una mezcla de profundo terror y dolor sádico. Por el contrario, aunque los funcionarios y cortesanos de Nimbra la trataban con respeto, no había el toque acre del miedo, el nerviosismo escurridizo. Y, sin embargo, ningún gobernante que tuviera una vena de bondad en su interior podría haber frenado a rivales tan brutales como Nazarak. Le hacía cuestionarse la verdad de todo lo que había visto hasta la fecha. No se preguntaba si el más hábil de los adversarios estaba jugando con él, un ángel que había tenido 6 siglos para aprender su arte. Amarilla se acercó un paso, demasiado cerca. Lo siento. También, ¿verdad? Las mentiras. Un susurro. Insinuaciones de verdades ocultas. Su olor era profundo y exuberante, ardientemente sensual sin matices sutiles. El audaz olor encajaba con la verdad de su naturaleza, todo color, sexo y belleza, sin pensar en las futuras consecuencias joven. Él se sentía anciano en comparación. Soy nuevo en esta corte, dijo, a pesar de que estaba preocupado por su pregunta, su implicación. Soy muy consciente de lo que no sé. La curva de sus labios contenía un borde cruel. Y, por supuesto, debes complacer a tu amante. Sin ella, no tienes lugar aquí. No soy un número, dijo Noel, a sabiendas de que todos los de allí presentes tenían que haber investigado sus antecedentes. Christian claramente lo había hecho, aunque Noel no creía que el ángel hubiera compartido lo que había desenterrado. Había una especie de rígido orgullo en Christian que decía que estaba por encima de los chismes, pero no era el único con conexiones. Lo más seguro sería asumir que el círculo interior de la corte conocía su pasado, el bueno y el feo.
Siempre puedo volver a mi servicio en la guardia de Rafael. Unos dedos le rozaron la mandíbula, cálidos y acariciadores. ¿Por qué lo dejaste? Él dio un discreto paso atrás, aparentándose del toque no invitado. Terminé mi contrato hace más de un siglo, pero me quedé con Rafael porque trabajar con un arcángel es estimulante. Había visto y hecho cosas increíbles utilizando cada gramo de su habilidad e inteligencia para realizar las tareas que le habían ordenado. Pero Nimra es única. Eso también era cierto. El tono de amarilla estaba lleno de una falsa ligereza, pero su amargura era demasiado profunda para ocultarla. Ella es un ángel. Los vampiros no son rival para su belleza y su gracia. Depende del vampiro, dijo Noel, volviéndose hacia la puerta del balcón abierta. Su mirada captó el cuarto del interior de la sala principal, hacia Annie, tocando el brazo de Christian en una invitación que era inconfundible, vestida con un vestido chino del más profundo índigo bordado de oro y el cabello apartado de su cara. Su belleza vibrante era un contrapunto impresionante a la elegancia casi asiática de Christian. El hombre angelical se inclinó para escuchar qué era lo que tenía que decir, pero se contuvo con una severidad que no era natural, con la boca apretada en una línea sin sonreír. «Míralos», murmuró Amarilla, y Noel se dio cuenta de que había seguido su línea de visión. Asirani ha tratado de ganarse los afectos de Christian, pero es un pobre segundo lugar en comparación con Nimra. Una vez más, las palabras tenían cuchillas ocultas. Asirani es una mujer impresionante, por propio derecho. Noel vio cómo Christian apartaba las manos de la vampira con dulzura implacable y se alejaba. La expresión de Asirani se apagó, su espalda totalmente rígida. Amarilla se encogió de hombros. ¿Volvemos dentro? Noel tenía la sensación de que había esperado mucho más apoyo para sus puntos de vista de lo que había recibido de él. Creo que me quedaré un rato más. Ella le dejó sin decir una palabra, entrando en la habitación principal con un destello de color rojo brillante en el seda de su vestido estrecho hasta los tobillos. El largo cabello negro le acariciaba las exuberantes curvas de su cuerpo. La vio caminar hasta Asirani, poner su mano sobre el hombro de la otra mujer y apretar. Cuando bajó la cabeza para hablar con la vampira, él sintió otra presencia femenina. Esta vez, de una orquídea compleja y misteriosa en comparación al llamativo rosa de Amarilla. Hasta aquí el cuarto capítulo de El Lobo del Ángel. Gracias por escucharme.